Y lo hacemos la tarde de hoy en Venezuela, donde el ex candidato presidencial Enrique Márquez ha solicitado la recusación de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia por falta de idoneidad para ejercer su función de juez en el caso del peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. El político Enrique Márquez asegura que la magistrada no reúne las condiciones necesarias de imparcialidad por estar vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Márquez señala que la presidenta de la sala electoral del máximo tribunal del país tiene vinculaciones directas con el partido de gobierno y con Nicolás Maduro, situación que la aleja de la imparcialidad y por eso debe ser recusada. Y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial. Y consideramos que efectivamente la señora presidenta de la sala electoral está incursa en causales suficientes de vinculación política y de falta de imparcialidad como para ser recusada. Las pruebas están a la vista, son públicas. Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, mañana tenemos un gran compromiso con nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro querido presidente Nicolás Maduro. Tenemos que participar en las elecciones primarias abiertas. Si no sabes dónde votar, manda un mensajito al 2406 con tu número de cédula. Allí te va a indicar cuál es el núcleo, el centro nucleado donde vas a asistir. Y mueve tu gente, tu 1×10. Así que mañana todas y todos a ratificar la democracia de nuestro partido PSUV. La decisión de recusar queda en manos de la vicepresidenta de la sala electoral del máximo tribunal. Ella tiene una dependencia política con el que interpuso el recurso. Ya su imparcialidad está comprometida. ¿Y quién puede decidir sobre esa recusación? Bueno, o la declaran con lugar y la apartan, o la declaran sin lugar y la niegan. Hasta ahora, el político Enrique Márquez no ha tenido acceso al expediente, no ha recibido constancia escrita de la recepción de 3 documentos que consignó en la misma causa. Además, se han negado a admitir la presencia de testigos y expertos de oposición. Pregunto yo, si el CNE no tiene nada que ocultar, si el Tribunal Supremo de Justicia no tiene nada que ocultar, si el gobierno no tiene nada que ocultar, ¿por qué no permite que los partidos y los candidatos observen, atestiguen lo que está ocurriendo en la experticia correspondiente? Lo que hemos visto son unos señores que nadie conoce, con unos tapabocas, casi un pasamontaña, y nadie los conoce, nadie sabe lo que están haciendo realmente. Para Enrique Márquez hay un estado de conmoción en el país y los responsables son los rectores. De conmoción en el país. Cuando los rectores hablaron el 28 de julio y dijeron que el sistema había sido atacado cibernéticamente. Y sin embargo, a pesar de que no había actas, se atrevieron a dar un boletín, generaron un proceso de conmoción en el país. Ahora, ¿son responsables estos rectores de sus propias actuaciones? Claro que tienen que serlo. Y tienen que responderle a la justicia, porque están incursos en un delito tipificado en el Código Penal. Juristas venezolanos aseguran que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia del país ha inventado un procedimiento que no está tipificado dentro de las leyes venezolanas. Quiero saludar, comenzando el programa, a nuestro primer invitado en España, Carlos Malamud, investigador principal del Instituto Real Elcano, catedrático de Historia de América. Profesor Malamud, bienvenido, gusto en saludarle. Un placer, Irania. El placer es nuestro. A ver, ¿de qué pudiese servirle a Nicolás Maduro un dictamen, un pronunciamiento, el resultado de este peritaje que está haciendo el TSJ y que, por cierto, ya la oposición está señalando que no es más que un burdo montaje? ¿De qué pudiese servirle a Maduro algo que provenga de este tribunal? Bueno, más allá de las razones que grime la oposición, razones básicamente técnicas, pero también políticas, lo cierto es que si Maduro ha perpetrado el robo a mano armada en que terminó el
el comunicado del Consejo Electoral la noche del 28 de julio, se debe a que todavía piensa que un cierto barniz democrático puede favorecer su relación con el mundo. Por supuesto que no con todo el mundo. Ahí tenemos la declaración firmada por 20 países y la Unión Europea exigiendo una mayor transparencia, sobre todo en mostrar las famosas actas, pero sí con otros países más tibios, con otros gobiernos más dubitativos, por no hablar de aquellos aliados incondicionales como China, Rusia, Turquía, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, etcétera, que desde la misma noche del 28 de julio creen a pie juntillas que las palabras de Maduro y que las instituciones venezolanas y que por supuesto la democracia venezolana es de las más desarrolladas del mundo. Pero volviendo a su pregunta, pues lo importante aquí es esta idea de que un pronunciamiento de la Corte Suprema, avalada en la labor de la Comisión Nacional Electoral, pues favorecería esa vitola que quiere o esa impronta en la que quiere mostrarse de seguir siendo un demócrata. Usted en su último artículo hace una diferencia que me parece importante resaltar, oír sobre ella. Usted diferencia entre fraude y lo que termina llamando un asalto a mano armada. ¿Por qué hace esta separación entre un término y otro? Mire, el fraude en democracia existe desde prácticamente el momento en que se inventó la democracia. Y esto es algo consustancial, y quienes han estudiado la historia de las elecciones, sobre todo en los siglos XIX y XX, han trabajado abundantemente sobre estos temas. Uno de los propósitos del fraude, que sobre todo tenía lugar antes de la elección y durante la elección, era precisamente la movilización electoral. Cuanto más gente participaba en los comicios, más legitimado estaba el partido o el gobierno que resultaba ganador en las elecciones. Y formas de cometer fraude antes y durante hay muchas. Tiene que ver, por ejemplo, con el trazado de las circunscripciones, tiene que ver con favorecer o dificultar la inscripción de los electores, y en este caso los venezolanos en el exterior conocen de sobra el problema, porque solamente pudo ejercer el derecho a voto una ínfima porción de los venezolanos que viven fuera de su país, y esto también es fraude. Hay fraude durante la elección, en la constitución de las mesas, en la posibilidad de excluir o incorporar testigos de las propias listas a las mesas electorales, favorecer la constitución de unas en detrimento de otras, porque en esa circunscripción la votación suele ser más favorable al partido en cuestión, etcétera, etcétera. Ahora, Y en el momento posterior a la elección, el fraude se comete durante el escrutinio, es decir, en el recuento de votos. ¿y el robo en Y cuestión? claro, es decir, cuando hay un resultado ajustado, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, es posible cometer ese fraude, es decir, alterar el recuento. Claro, ¿y el robo en cuestión? ¿Qué pasó en el caso venezolano? En el caso venezolano, primero, la diferencia de votos entre la oposición y el gobierno es abismal. Por lo tanto, un maquillaje cosmético del resultado no variaría absolutamente nada. La gente, si se intenta burlar la voluntad popular, lo sabe, porque está en el ánimo del pueblo el resultado de esa elección. Pero aquí no hubo nada de eso.
aquí a una hora determinada de la madrugada en Caracas, una, dos o tres personas, después de recibir la correspondiente llamada de no se sabe dónde, o sí se sabe dónde, decidieron que con el 50 y pico por ciento, o el 60% de las mesas escrutadas, según decían, de las actas contabilizadas, pues Maduro ganaba con el 51,2% a varios puntos de distancia de Edmundo González Urrutia. Y aquí no hubo fraude en el sentido estricto de lo que se entiende fraude durante el escrutinio, porque no hubo tal escrutinio. Es decir, no es que se hayan manipulado las actas, no es que se haya alterado el resultado del conteo, sencillamente se inventaron unas cifras que luego se exhibieron al mundo intentando que el resultado fuera aceptado urbi et orbe, como dicen en el Vaticano, sin cuestionamiento. Algunos gobiernos de América Latina, como el brasileño, dijeron que, bueno, que todo el acto había sido normal, pacífico. Luego se han dado cuenta poco a poco, sobre todo a medida que el desprestigio del propio gobierno dentro del país aumentaba como consecuencia de ese respaldo descarado a un gobierno dictatorial como el de Nicolás Maduro, pues, pero con el correr del tiempo y sobre todo en la medida que la oposición, después de un trabajo hercúleo, planificado con una gran meticulosidad, y aquí la verdad que hay que quitarse el sombrero por esa labor realizada que implicaba, primero, un esfuerzo logístico importante seguido o precedido en realidad de una planificación muy, muy detallada. Y luego con la exposición de aquellos ciudadanos, de aquellos venezolanos que participaron de estas tareas, que aún hoy corren peligro su integridad física. Así es. Hablemos, profesor Malamud, de Brasil y de Colombia. A Lula se le va notando cierta pérdida de paciencia. Por lo menos ha denominado o ha calificado como gobierno autoritario a Maduro, al régimen. Maduro no entiende. Son frases que ya va dejando Lula en distintas entrevistas. Bueno, la diplomacia brasileña tiene varios objetivos en mente cuando interviene en el contexto internacional. Por un lado, consolidarse como un gran actor en la arena mundial, un actor relevante, un actor capaz de incidir en los procesos internacionales. Y a escala latinoamericana, la idea es también consolidarse de alguna manera como una gran potencia regional con un liderazgo importante. De ahí que este esfuerzo de mediación por parte de Brasil, más allá de las simpatías profundas que algunos políticos brasileños puedan tener con el régimen de Maduro y la declaración del Partido de los Trabajadores al respecto, prácticamente desde el primer momento posterior a la elección, así lo ratifica. Pero, sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, cuando, por ejemplo, en su día, y Lula entonces era presidente de Brasil, dijo algo así como que Hugo Chávez, en una campaña electoral de Chávez, había sido el mejor presidente de los últimos 100 años de Venezuela. Y en ese momento Lula ni pestañeó, ni se ruborizó, ni tuvo que pagar ninguna penalización por parte de la opinión pública. Es decir, hoy la opinión pública brasileña es mucho más crítica que hace años atrás, cuando vivía Chávez. Es decir, hoy la opinión pública
¿Puede inferir en la postura de Lula? Dicho esto así, implica que, por un lado, la paciencia de Lula tiene sus límites. Obviamente ahí está también la figura de Celso Amorín, que tiene un sesgo mucho más ideológico que el propio Lula. Lula es un sindicalista, es mucho más pragmático que Amorín. Pero también el Brasil de hoy es muy diferente al Brasil de las dos primeras presidencias de Lula. Recordemos que en esta ocasión Lula, para ganar la elección, tuvo que hacer o forjar una amplia alianza con partidos de centro y de derecha para imponerse a Bolsonaro. Y eso hace que su debilidad frente a la opinión pública interna sea mucho mayor que en el pasado. Y en cuanto a Petro, profesor Malamud. Por contraste, Petro sigue navegando en esa nube en la cual está instalado y desde la cual pontifica a través de Twitter un día sí y otro también. Ahora, vayamos a una pregunta que es la que muchos se hacen o muchos nos hacemos. ¿Hasta dónde es sostenible una circunstancia como esta para Maduro? Esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Es decir, ¿es sostenible? Hasta ahora lo fue. Hasta ahora lo fue. Llevamos casi 25 años de gobiernos entre Chávez y Maduro. Por supuesto que el viejo mantra bíblico del año que viene en Jerusalén está siempre presente, pero el año que viene en Jerusalén siempre era el año después. Entonces, ¿hasta cuándo Maduro? Pues no, la verdad, honestamente, no tengo la menor idea. Lo mismo se preguntaba de hasta cuándo Fidel, hasta cuándo Raúl, hasta cuándo Díaz-Canel. Y la situación continúa. Lo mismo se pregunta con el matrimonio Ortega-Murillo, ¿hasta cuándo Daniel Ortega y Rosario Murillo? Ayer, sin ir más lejos, de un plumazo, inhabilitaron a 1.300 ONGs, Sí. lo cual es una absoluta barbaridad. Coincido con usted, una absoluta barbaridad. Pero, a ver, profesor, ¿no hay una diferencia entre Venezuela, Cuba, Nicaragua? La pregunta es, ¿cómo puede sostenerse un régimen como este? Y quizás la gran diferencia entre Venezuela respecto a Cuba y Nicaragua es que, más allá de todas las dificultades que atraviesa el sector petrolero, en comparación con estos dos países, se podría decir que Venezuela es un país rico, o por lo menos que produce una cierta cantidad de gas y petróleo, que le reditúa una cierta cantidad de liquidez con la cual poder hacer frente a determinados compromisos que están en la base de su subsistencia. Cuba, por ejemplo, en un momento como el actual, tiene grandes apuros para poder llegar a fin de mes, dicho coloquialmente. ¿Hasta cuándo? Claro. Pues no lo sabemos. ¿Cuánto aguantó la Unión Soviética? Aguantó mucho tiempo hasta que de repente un día, por algún motivo inesperado, todo el mundo se dio cuenta de que el rey estaba desnudo. Y todo el tinglado represor se vino abajo. Bueno, creo que es una respuesta que solo el tiempo nos dirá, o que solo el tiempo nos dará. Profesor Malamud, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros.